Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco y Ayu. Copyright alegró a tenerlos a conmigo una vez más. Espero que es tu Copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para una bomba informativa que les tengo preparada. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, una noticia que sinceramente a muchos nos ha tomado por sorpresa, una noticia que nadie, repito, nadie, se esperaba. Estamos hablando de Hande Erupar Rafael. Y no vamos a hablar de su último proyecto, ni de sus looks mundes e impactantes, ni siquiera de su dulce sobrina Mavi. Hoy vamos a adentrarnos en un tema mucho personal, un tema que ha estado circulando por los mentideros y que lamentablemente parece ser cierto. ¿Intrigados? Su copyright. Yo también copyright, lo estuve cuando me entero copyright. Por eso les pido que se pongan su superíndice 3 modos, que se sirvan su bebida favorita, que se relajen y que presten muchísima atención superíndice 3N porque lo que les voy a contar a continuación superíndice 3N es, bueno, digamos que va a dar mucho de copyright hablar. Pero antes de que sigamos quiero recordarles a todos ustedes, mi familia virtual, que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo del espectáculo. Además recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Que suscríbanse ya. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como ya les adelanto copyright, el tema de hoy es Hande Erupar Rafael. Y la bomba que les tengo que soltar es la siguiente: Hande Erupar Rafael y su separación superíndice 3N. Lo han oído bien. Parece que la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Hakan Sabancı medio ha llegado a su fin. Su copyright lo que es pensando, no puede ser. Si paré cuán tan felices. Si hace nada los vimos juntos en. Lo entiendo, yo también copyright, me quedo copyright en shock. Pero lamentablemente las fuentes mundes cercanas a la pareja confirman que efectivamente han decidido tomar caminos separados. Y no solo lo confirman fuentes cercanas, sino que también copyright aunque de manera sutil, la propia Hande ha dejado entrever esta situación superíndice 3 en sus últimas apariciones públicas y a trabu copyright de sus redes sociales. Un pequeño más menos o cambio en su semblante, una ligera tristeza en sus ojos, pequeño más menos os detalles que para los que seguimos a Hande de cerca, no han pasado desapercibidos. Pero copyright para su superíndice 3? ¿Les fueron los motivos que llevaron a esta ruptura? Bueno, es donde la cosa se pone interesante, porque las teorías son muchas y las versiones varían. Pero vamos a analizar la información superíndice 3N que tenemos hasta el momento para intentar entender copyright fue lo que ocurrió superíndice 3. Y les aseguro que vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada posible escenario para intentar llegar al fondo de este asunto. En primer lugar, hay que recordar que la relación superíndice 3N entre Hande y Hakan siempre ha estado bajo el escrutinio público. Desde que se confirmó superíndice 3 su romance, los paparazzi no les han dado ni un respiro, siguió copyright dándolos a todas partes y documentando cada uno de sus movimientos. Esto sin duda puede ser una presión superíndice 3N enorme para cualquier pareja, especialmente para una pareja tan mediática como ellos. No olvidemos las maras acechando en cada cena romántica, en cada escapada de fin de semana, incluso en momentos tan cotidianos como una simple caminata por Estambul. Esa falta de privacidad, esa constante exposición superíndice 3N, puede ser asfixiante. Además Hande y Hakan pertenecen a mundos muy diferentes. Hande, como todos sabemos, es una de las actrices mundes exitosas y solicitadas de Turquía. Su agenda es repleta de proyectos, viajes y compromisos profesionales. Por otro lado, Hakan proviene de una familia muy influyente y poderosa en el mundo empresarial turco. Sus responsabilidades y obligaciones también copyright son muchas y demandan gran parte de su tiempo. Él estuvo involucrado en importantes decisiones empresariales, reuniones con inversionistas, viajes de negocios, un ritmo de vida muy diferente al de Hande. Esta diferencia en sus estilos de vida,
sus prioridades y sus agendas, podría haber sido uno de los factores que contribuyeron a la ruptura. Es difícil mantener una relación superíndice 3N cuando ambos N constantemente ocupados y tienen poco tiempo para dedicarle el uno al otro. Imaginen la dificultad de coordinar agendas para simplemente disfrutar de una noche juntos, de una conversación superíndice 3N tranquila o de un viaje relajante. El tiempo, ese bien tan preciado, se convierte en un lujo inalcanzable. Otra teoría que circula es la de las diferencias irreconciliables. Al parecer, Andy y Akan tenían visiones muy distintas sobre el futuro de su relación superíndice 3N. Andy, según algunos rumores, estará buscando algo muy serio, algo que la llevara a formar una familia y a sentar cabeza. Akan, por su parte, no estará preparado para dar ese paso. Y este punto es crucial. No es lo mismo estar enamorado que estar preparado para construir un futuro juntos. Sus expectativas a largo plazo no estaban alineadas y eso, tarde o temprano, termina pasando factura. Esta diferencia de expectativas podría haber generado tensiones y conflictos constantes en la pareja, hasta llegar a un punto de no retorno. Es importante recordar que aunque el amor es fundamental en una relación superíndice 3N, no lo es todo. También copyright N es necesario que ambos miembros de la pareja copyright N en la misma sintonía y tengan objetivos similares para el futuro. Y cuando uno de los dos visualiza un camino diferente, el amor, por muy intenso que sea, no es suficiente para superar esa divergencia. Pero ojo, a Q no termina la cosa. También copyright N hay quienes apuntan a terceras personas como posibles causantes de la ruptura. Se rumorea que Akan habrá sido visto en compau más menos ua de otras mujeres, lo que habrá desatado la furia de Andy y provocado el final de la relación superíndice 3N. Y AQU, mi gente, entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N y los rumores de pasillo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y las fuentes cercanas a la pareja, aunque no confirman explícitamente esta infidelidad, tampoco la desmienten rotundamente. Dejan la puerta abierta a la posibilidad, lo que alimenta a UNMUDS los rumores. Estos rumores, como siempre, hay que tomarlos con pinzas, ya que no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial al respecto. Sin embargo, es cierto que en el mundo del espectáculo, los engau más menos y las infidelidades son algo muy común de lo que nos gustaría admitir. La fama, el poder, la constante atención superíndice 3N, todo esto puede ser un CU superíndice 3 del peligroso para la fidelidad. Y si a eso le sumamos la personalidad de Akan, conocido por su carisma y su facilidad para socializar, la combinación superíndice 3N se vuelve a UNMUS explosiva. Sea cual sea la razón superíndice 3N verdadera, lo cierto es que Ande Eru Parrafoel y Akan Sabanku un medio ya no es tú, N juntos. Y aunque la noticia nos entristece a muchos, hay que respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Recordemos que al final del dúa, son dos personas que han decidido tomar caminos separados en busca de su propia felicidad. Y aunque nos guste romantizar las relaciones de las celebridades, también copyright N debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones como cualquier otro. Ahora bien, ¿Q copyright significa esto para el futuro de Ande? Pues, a nivel profesional, seguramente no le afectará en absoluto. Ande es una actriz talentosa, trabajadora y con una gran proyección superíndice 3N internacional. Su carrera en ascenso y no creo que una ruptura amorosa la detenga. De hecho, su agenda sigue repleta de proyectos, y se rumorea que estuvo en conversaciones para participar en una importante producción superíndice 3N internacional. De hecho, podría ser incluso lo contrario. Una ruptura puede ser una oportunidad para reinventarse, para enfocarse en uno mismo y para crecer tanto personal como profesionalmente. Q copyright N sabe, tal vez esta nueva etapa en la vida de Ande la lleve a explorar nuevos caminos y a asumir retos aún mayores. Tal vez se anime a probar Geo copyright neros diferentes, a trabajar con directores que siempre ha admirado, o a desarrollar sus propios proyectos como productora. Las posibilidades son infinitas. En cuanto a su vida personal, estoy segura de que Ande sabrá rodearse de sus seres queridos, de su familia y de sus amigos, quienes le brindaron todo el apoyo y el amor que necesita en este momento difícil. Su hermana, Gamze Eru Parrafoel, y su adorable sobrina Mavi, Seru, N sin duda un pilar fundamental en este proceso. El amor incondicional de la familia es un refugio seguro en tiempos de tormenta.
Además Ande es una mujer fuerte e independiente y con una gran autoestima. No tengo dudas de que superar este obstáculo y encontrar la felicidad en el futuro. Ella ha demostrado a lo largo de su carrera que es capaz de superar cualquier adversidad con gracia y determinación superíndice 3N. Y esta no será la excepción superíndice 3N. Y hablando de futuro, ¿qué copyright le depara a Ande en el terreno amoroso? Pues sinceramente creo que ahora mismo lo último que le preocupa es encontrar una nueva pareja. Ande necesita tiempo para sanar, para procesar sus emociones y para reencontrarse consigo misma. Después de una relación superíndice 3N intensa y medio úrtica como la que tuvo con Akan, es fundamental tomarse un tiempo para reflexionar y redefinir sus prioridades. Pero en el futuro estoy segura de que encontrar a alguien que la ame, la valore y la respete por quien es. Alguien que la acompañe más menos en sus más menos que la apoye en sus proyectos y que la haga feliz. Ande se merece lo mejor y estoy convencida de que lo encontrará. Alguien que la comprenda, que respete su carrera y que no se sienta intimidado por su fama. Alguien que la ame por su esencia y no por su imagen pública. Mientras tanto, sigamos apoyando a Ande en su carrera, sigamos disfrutando de sus proyectos y sigamos admirando su belleza y su talento. Ella es una estrella que brilla con luz propia y que tiene mucho que ofrecer al mundo. Sigamos celebrando sus logros, su dedicación superíndice 3N y su profesionalismo. Y sobre todo, sigamos enviándole energía positiva y buenos deseos. ¿Y ustedes, qué copyright opinan de esta noticia? ¿Les sorprendió superíndice 3 la separación superíndice 3N de Ande y Akan? ¿Les creen que fueron los motivos que llevaron a esta ruptura? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. Quiero saber si ustedes también copyright sospechaban de esta posible ruptura, si han notado algunas más menos en sus redes sociales o en sus apariciones públicas. Además copyright denme si les gustaría que hiciera un vídeo analizando la trayectoria profesional de Ande, sus mejores looks o sus momentos siq superíndice 3 Nikous. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Podríamos repasar sus papeles memorables, desde su debut en Gunesinkflar, hasta su consagratorio papel en Senkalkam. O podríamos analizar su evolución superíndice 3N de estilo a lo largo de los aún más menos desde sus looks juveniles hasta sus outfits sofisticados. Du copyright genme saber qué copyright les gustaría ver. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. En primer lugar, confirmamos la separación superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel y Akan Sabanku medio. En segundo lugar, analizamos las posibles causas que llevaron a esta ruptura, como las diferencias en sus estilos de vida, sus expectativas y la presión superíndice 3N medio últica. En tercer lugar, hablamos sobre el futuro de Ande, tanto a nivel profesional como personal. Y finalmente recordamos la importancia de respetar su decisión superíndice 3N y de desearles lo mejor en sus caminos individuales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Trato copyright de abordar este tema con el mayor respeto y objetividad posible, basándome en la información superíndice 3N que tenemos hasta el momento. Mi intención superíndice 3N no es juzgar ni criticar a ninguno de los dos, sino simplemente informar y analizar la situación superíndice 3N desde una perspectiva objetiva. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo, y estoy eternamente agradecida por su lealtad y su cariño más menos Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre la separación superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel y Akan Sabanku medio. ¿Les sorprendió superíndice 3 la noticia? ¿Qué copyright creen que pasó superíndice 3? Quiero saber qué copyright piensan. Y si tienen alguna teoría conspirativa o algún dato adicional que quieran compartir, no duden en hacerlo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño más menos favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayu copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos sorpresas y noticias exclusivas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos hoy su apoyo. Nos vemos en el Prosuperindice 3 vídeo. Hasta la Prosuperindice 3 Sima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, asu que disfrútenla al máximo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.